La carretera de la niebla. Había escuchado muchas historias sobre la carretera 47. Los camioneros la evitaban, los habitantes locales no querían acercarse a ella al caer la noche, y hasta la policía prefería no patrullar en esa zona a menos que fuera estrictamente necesario. Había algo extraño en esa carretera, algo que hacía que el aire se sintiera espeso y cargado, incluso a plena luz del día. La carretera 47 no era una vía común. Se extendía a lo largo de kilómetros, serpenteando a través de bosques y campos desiertos, conectando pueblos olvidados y casi abandonados. Los locales decían que en las noches de niebla, era posible ver luces extrañas en el horizonte y que la niebla en ese tramo era tan densa que ni las luces altas del coche podían penetrarla. Un viernes por la noche, después de un largo día de trabajo, Daniel decidió tomar la carretera 47 para ahorrarse unos minutos en su regreso a casa. Había oído las historias, claro, pero no les daba demasiada importancia. Sin embargo, cuando llegó a la entrada de la carretera, sintió una inquietud extraña, un peso en el pecho que casi lo convenció de dar media vuelta. Pero continuó. Las primeras millas fueron tranquilas y comenzó a pensar que todo eran solo cuentos para asustar a la gente. Conforme avanzaba, la niebla empezó a aparecer. Al principio, era solo una ligera bruma que cubría el asfalto, pero pronto se hizo más densa. Daniel bajó la velocidad, apenas podía ver unos metros delante de su coche. La niebla era tan espesa que las luces de su vehículo parecían perderse en ella, como si la absorbiera. El silencio también era inquietante. No había viento, ni el más mínimo ruido, solo el sonido de su motor. De repente, algo apareció en la carretera. Daniel frenó de golpe. Frente a él, una figura humana parecía flotar en la niebla. A través de la tenue luz de sus faros, alcanzó a distinguir los rasgos de una mujer. Llevaba un vestido blanco, largo y desgarrado, y su piel era tan pálida que parecía brillar en la oscuridad. Intentó calmarse. Tal vez solo era alguien que había tenido un accidente o que estaba perdida. Bajó la ventana y le gritó. ¿Se encuentra bien? La mujer levantó la mirada y Daniel sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas ni iris. Eran pozos oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. De repente, la figura desapareció y el silencio volvió a envolver la carretera. Daniel, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pisó el acelerador. Sentía que debía salir de ahí cuanto antes, que esa carretera escondía algo mucho más oscuro de lo que podía entender. Siguió conduciendo sin mirar atrás, pero cada vez que echaba un vistazo al retrovisor, podía ver algo en la distancia, una sombra que lo seguía. Aceleró aún más, sin importar los límites de velocidad, sin importar el riesgo de perder el control del coche. Lo único que quería era escapar de aquella presencia. Minutos después, vio algo al final del camino, unas luces. Parecían ser las de otro coche. Alivio lo invadió, quizás alguien más estaba allí, quizás no estaba solo. Sin embargo, cuando se acercó, notó que esas luces estaban fuera de la carretera, en un barranco. Se detuvo y bajó del coche para ver mejor. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Era un auto destrozado, volcado y oxidado. Parecía haber estado allí por años. Cuando miró dentro, vio algo que lo hizo retroceder. En el asiento del conductor había un esqueleto, inclinado hacia adelante como si aún intentara escapar. A su lado, en el asiento del pasajero, otro esqueleto, pero este llevaba un vestido blanco desgarrado. El mismo que la mujer en la carretera. Sintió un susurro en su oído, suave y frío como la misma niebla. Nunca saldrás de aquí. Daniel giró rápidamente, pero no había nadie. Asustado, corrió de vuelta a su coche y encendió el motor. La niebla era ahora más densa que nunca, y las luces del coche apenas iluminaban unos centímetros delante de él. Empezó a manejar sin rumbo, esperando encontrar una salida, alguna señal que lo guiara fuera de aquel infierno. Mientras más avanzaba, más espesa se volvía la niebla, y poco a poco, la carretera comenzó a cambiar. Ya no era una carretera asfaltada, sino un camino de tierra, rodeado de árboles que parecían retorcerse hacia él.
Las sombras en los árboles tomaban formas extrañas y cada tanto veía la figura de la mujer de blanco a la distancia. Horas después, extenuado y sin salida aparente, el coche se detuvo de golpe. Revisó el tanque de gasolina, estaba vacío. Daniel salió, desesperado, y gritó en la oscuridad, pero su voz solo se perdió en el vacío. En medio de su desesperación, escuchó pasos. Lentamente, volvió la cabeza, y ahí estaba ella, la mujer de blanco, acercándose, con una sonrisa oscura y vacía en el rostro. Esa fue la última vez que alguien vio a Daniel. Cuando la policía encontró su coche días después, estaba vacío, con el motor muerto y las llaves en el asiento. Nadie sabe qué pasó con él, pero algunos dicen que su espíritu sigue atrapado en la carretera 47, al igual que tantos otros que se aventuraron en esa misma niebla. El camino hacia San Nicolás. El reloj marcaba las 11:47 de la noche cuando Joaquín y su esposa, Laura, se dieron cuenta de que habían tomado el camino equivocado. Todo empezó como un simple error, un desvío inesperado, pero ahora se encontraban en medio de una carretera secundaria desconocida, un tramo de asfalto que serpenteaba entre los oscuros pinos. La niebla se arremolinaba sobre la carretera como si intentara envolverlos, cerrando su mundo solo a lo que el par de luces delanteras podían iluminar. Esto no me da buena espina, dijo Laura, mordiéndose el labio mientras miraba por la ventana hacia el vacío oscuro de los árboles. Tranquila, amor, pronto encontraremos la salida o algún letrero, respondió Joaquín, aunque en el fondo empezaba a compartir la inquietud de su esposa. Algo en el ambiente era extraño, como si el propio aire estuviera cargado de una amenaza que no alcanzaba a comprender. Unos kilómetros más adelante, algo en la orilla del camino llamó la atención de Joaquín. Eran luces, como faros titilantes, que desaparecieron de pronto cuando se acercaron, dejándolos en un silencio aún más denso. ¿Viste eso?, preguntó Laura, con los ojos fijos en el punto donde las luces habían parpadeado. Sí, pero, probablemente era solo un reflejo, o alguien más en el camino, respondió, intentando sonar despreocupado. Siguieron avanzando en la oscuridad y después de unos minutos divisaron un cartel oxidado que apenas era legible, San Nicolás, 13 kilómetros. Ambos suspiraron aliviados, creyendo que finalmente encontrarían un pueblo donde pedir indicaciones o, al menos, una señal de que no estaban completamente solos en medio de esa carretera desconocida. A medida que avanzaban, la niebla se hizo tan densa que Joaquín tuvo que reducir la velocidad. Sentía como si algo en el camino estuviera presionando en contra de ellos, ralentizando su avance, obligándolos a quedarse más tiempo en aquel lugar. La tensión en el ambiente era palpable, casi como una presencia invisible que los observaba. De repente, la figura de un hombre apareció en la carretera. Estaba de pie, justo en medio del camino, con la cabeza agachada y el cuerpo inmóvil. Joaquín frenó bruscamente, evitando por poco atropellar al extraño. Las luces de los faros iluminaron su rostro pálido y desgastado, sus ojos hundidos y sus ropas harapientas. El hombre no reaccionó, como si no estuviera realmente allí. Laura apretó el brazo de Joaquín con fuerza, su rostro reflejando el mismo miedo que él sentía. ¿Qué hacemos?, murmuró ella, con voz temblorosa. Joaquín tragó saliva y bajó un poco la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, preguntó, pero el hombre no respondió. No se movió en absoluto. Se quedó allí, mirándolos con una expresión vacía. Entonces, de forma repentina, el hombre señaló hacia el bosque, hacia un punto oscuro más allá de los árboles. Joaquín y Laura intercambiaron una mirada, confusos y atemorizados. Sigamos adelante, dijo Joaquín en un susurro, acelerando lentamente para esquivar al hombre. Sin embargo, cuando avanzaron unos metros, se dieron cuenta de algo escalofriante, el mismo hombre estaba de nuevo en medio de la carretera, a unos pocos metros delante de ellos. ¿Pero cómo?, murmuró Joaquín, su voz llena de incredulidad. Era imposible que el hombre hubiera llegado allí. No había forma de que hubiera podido adelantárseles.
Y, sin embargo, allí estaba, como una aparición fantasmagórica en medio de la noche, inmóvil, con los ojos negros clavados en ellos. Intentaron retroceder, pero cuando miraron hacia atrás, se encontraron con la misma figura, otra vez, en medio de la carretera, bloqueando su camino. Estaban atrapados. De pronto, el hombre comenzó a caminar hacia ellos, lentamente, con pasos pausados pero firmes. Laura, al borde del pánico, comenzó a gritar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Joaquín, presa del miedo, pisó el acelerador y pasó a toda velocidad junto al hombre, quien, extrañamente, no se apartó ni intentó esquivarlos. Solo los observó con esa mirada vacía mientras pasaban a su lado. Los latidos de sus corazones eran como tambores en sus oídos, y el miedo se transformó en una sensación de persecución. A medida que avanzaban, la carretera parecía interminable. Miraban por los espejos y, cada tanto, podían ver al hombre, parado en el camino, cada vez más cerca, como si los estuviera alcanzando a pesar de la velocidad a la que iban. Después de una eternidad, divisaron luces en la distancia. Era una pequeña gasolinera en la que no parecía haber nadie, pero al menos representaba un refugio. Al detenerse, ambos bajaron apresuradamente del coche y se dirigieron hacia la tienda de la gasolinera, esperando encontrar a alguien, cualquier persona que pudiera darles una explicación. Dentro, solo había un hombre anciano detrás del mostrador, con el rostro inexpresivo y los ojos vidriosos, mirando al vacío. ¿Puede ayudarnos?, preguntó Laura, casi llorando. Hay alguien en la carretera que nos está siguiendo, y no sabemos cómo salir de aquí. El hombre la miró en silencio durante unos segundos y luego señaló hacia un mapa colgado en la pared. Al acercarse, vieron que la carretera por la que habían venido estaba marcada en rojo y en letras pequeñas se podía leer, Camino de los Perdidos. No deberían haber tomado esa ruta, dijo el anciano, con voz grave. Esa carretera ya no es para los vivos. Ambos sintieron que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso estaban muertos? ¿Era alguna especie de advertencia o maldición? De repente, el sonido de pasos resonó en el exterior de la gasolinera. Joaquín miró por la ventana y vio al hombre, el mismo que habían encontrado en la carretera, parado junto a su coche, mirándolos con esa mirada vacía. Esta vez, no estaba solo. Había otras figuras con él, sombras que apenas podían distinguir en la penumbra, pero todas parecían estar mirándolos, esperando. ¿Qué son ellos?, preguntó Laura en voz baja, sin apartar la vista de las figuras. El anciano no respondió. En lugar de eso, bajó la mirada y murmuró. Son los que se perdieron. Los que nunca encontraron el camino de regreso. Ahora esperan otros viajeros. El horror se apoderó de ellos. Sin saber qué más hacer, corrieron de vuelta al coche y arrancaron, dejando atrás la gasolinera y al anciano. La carretera frente a ellos parecía aún más oscura, y la niebla, más densa. Aceleraron con desesperación, pero las sombras seguían apareciendo en el camino, cada vez más cerca, como si la carretera misma estuviera cobrando vida para atraparlos. Después de varios kilómetros de angustia, vieron luces en el horizonte, un puente, una salida. No podían creerlo, pero allí estaba. Pisaron el acelerador con todas sus fuerzas, convencidos de que finalmente se escaparían de aquella pesadilla. Cuando cruzaron el puente y miraron por el retrovisor, la carretera había desaparecido, y con ella, las figuras que los perseguían. Solo había una carretera vacía detrás de ellos. Respiraron aliviados y, después de varios minutos de silencio, se atrevieron a mirarse el uno al otro. ¿Qué fue eso?, murmuró Laura, aún con la voz temblorosa. No lo sé, respondió Joaquín, con la voz quebrada, pero jamás volveremos por esa carretera. Se miraron en silencio, intentando procesar lo ocurrido, y mientras lo hacían, algo frío y escalofriante comenzó a invadir el coche. Laura miró hacia adelante y vio algo que hizo que un grito se ahogara en su garganta. La figura del hombre, la misma que los había estado siguiendo, estaba sentada en el asiento trasero, con los ojos negros y una sonrisa malévola en el rostro. Fue lo último que vieron antes de que el coche se sumergiera en la oscuridad.
Gracias de nuevo por escuchar esta historia, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificación de cada video nuevo.